dije, oh, wow, era cierto. Y Dios es muy bueno, muy bonito. Les voy a decir por qué, ¿verdad? Vamos a ver algo que ya habíamos visto, pero a profundidad. Y lo vimos un martes, pero vamos a verlo otra vez a profundidad y verificarlo y verlo bien. Y ver la importancia de hacer esto. Y es hablar en lenguas. Y ahora muchos de ustedes saben, ya sabemos hablar en lenguas, sí. Pero hay muchas cosas, hay algo muy profundo e interesante que yo había compartido con ustedes y que escuché de un enseñador y me lo confirmó y yo dije, wow, sí es cierto. Ok, y vamos a ver esa parte. Ahorita no les hace sentido, pero ahorita vamos a 1 Corintios 14. Estoy hablando así en círculo porque no quiero darles y revelarles toda la clase. El punto, entonces por eso se escucha redundante. Pero una vez que lo mencione, se van a acordar. 1 Corintios capítulo 14. Entonces, el tema es hablando en lenguas. No vamos a ver hoy cómo se habla en lenguas, porque ya muchos de ustedes ya saben muchos de los propósitos de qué es hablar en lenguas. Los podemos recalcar, ¿verdad? Porque se pueden olvidar. Y es un buen recordatorio en la semana para hacerlo. Pero vamos a ver algo en especial que también hace el hablar en lenguas. Y es algo que yo había compartido y, bueno, y van a ver que, y alguien me lo confirmó, y sí es cierto. 1 Corintios capítulo 14. Sí, Gracie, Faithy. Capítulo 14, versículo 1 y el versículo 2. ¿Ok? 1 Corintios 2, 14, 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, ¿verdad? Ahora, este texto, ¿verdad? Se escucha así, ¿verdad? Como incompleto, pero sí es incompleto porque tenemos que leer el capítulo 13, pero ahorita les voy a explicar de qué habla. Aquí en el capítulo 13 de Corintios habla sobre el amor. Y antes de este capítulo 13 habla sobre el cuerpo de Cristo y los ministerios y las manifestaciones, ¿verdad? Entonces, hablando ya previamente de los ministerios. Cuando digo ministerios, no se confundan, porque en la Biblia la palabra ministerio es una función en el cuerpo, se podría decir, como maestro, pastor, evangelista y otras cosas, como las menciona en el libro de Efesios, ministerios. En el mundo, refiriéndonos aquí, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, la palabra ministerio tiene otro significado, ¿verdad? Porque se usa de dos maneras. Uno es el ministerio cuando hablas sobre una iglesia, el ministerio usan ese término para hablar de una iglesia, o sea, de una iglesia, sí, de una iglesia. Por ejemplo, un ministerio sobre el ministerio ¿cómo se llama? De Faithful Ministers in Christ, de fieles ministros en Cristo, ¿verdad? O el ministerio de otra persona, o el ministerio, o sea, hablando de una iglesia. Y también en México, ¿verdad? Se usa como el ministerio cuando habla sobre el gobierno, ¿verdad? El ministerio público, sí, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Entonces, tiene dos usos en la vida cotidiana, ¿verdad? Pero bíblicamente cuando se habla de ministerio está hablando de una función. Entonces ya hablando de estas funciones en el cuerpo de Cristo y ya hablando de que esas funciones se hacen mejor cuando caminas en amor. Por eso dice aquí, seguid el amor y procurar los asuntos espirituales, las cosas espirituales que habló previamente. No las leímos, pero ya las conocemos. Dice, pero sobre todo que profeticéis. Y eso es en una reunión. Ahora, versículo 12, aquí es donde quería llegar. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
Ok, eso queda muy claro, ya lo sabíamos. Cuando hablas tú en lenguas, no hablas hacia los hombres, sino a Dios. Y dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Mm, mm, ok. Dejen que ese texto se meta en ustedes, ¿verdad? En inglés se usa una frase que se dice sink in, que en el español se escucharía chistoso, pero se diría, deja que en el español sería la traducción, deja que el cerebro lo absorba. Vamos a dejar que nuestras cabezas absorben ese texto. Bueno, y en lo que yo busco el griego. Ok, no lo tenía listo. Aquí, ok. Lo voy a volver a leer. Ok. Acuérdense esa parte de que por el Espíritu hablas ¿qué? Misterios. Lo voy a volver a leer, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué misterios? Bueno, esa palabra misterios en el griego es la palabra musterión, que es básicamente algo secreto, ¿verdad? Es algo secreto. Y les voy a decir aquí, aquí dice el uso de esta palabra es un misterio, un secreto, consejos de Dios, algo que fue escondido pero ahora es revelado, ¿verdad? O verdades y detalles particulares revelados a la iglesia. ¿Se entiende? Ok, voy a volver a darles la traducción de esta palabra musterion. En el español es misterio, sí, en el griego es musterion, no la tienen que apuntar, solamente es semejante. Pero esta palabra no se refiere tanto a misterio como algo que nunca se va a saber, no es un secreto, es diferente, porque un misterio nunca se va a conocer. La palabra misterio, cuando dicen, no, pues fue un misterio, es porque nunca van a saber qué ves. Muy diferente. Esta palabra se refiere más a secreto, un secreto. Y cuando algo es secreto es algo que está encubierto, pero va a ser ¿qué? Revelado. ¿Sí me entiendes? Cuando dice, pues la gente tiene ¿qué? Secretos. Es porque tienen algo, pero lo van a revelar. ¿Sí o no? Ok. Un misterio es algo, se usa ese término para algo que nunca se va a saber, porque ya no se puede saber. Entonces son diferentes palabras, ¿verdad? Pero aquí esa palabra que diga la barca, en la traducción es la misma. Entonces es un secreto, y dice aquí un consejo, los consejos de Dios. Vean, pongan la atención al uso de esta palabra, cómo se usa, como secreto, como una doctrina, sí, como un secreto, a consejos de Dios. Es que lo estoy traduciendo a lo que estoy leyendo, por eso me tardo. Algo escondido, pero ahora ha sido revelado de alguna manera, ¿sí? Y otra es una revelación general, o sea, algo revelado. Y la quinta manera es verdades y detalles particulares, en particular, sí, o sea, particulares revelados a la iglesia o al cristiano, a una persona individual. Vean este uso, ¿verdad? Ok. Interesante, porque dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla, ¿qué? Misterios. Ok. Pues van a decir, pues, ¿qué significa? Porque lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Que por el Espíritu habla misterios. Ahora, ¿verdad? Aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Ok? Vamos a ir a un texto también aquí en 1 Corintios, capítulo, váyanse a capítulo, ahí mismo, pero en el capítulo, capítulo 4, espérense.
Mm, sí, no. Ok, espérame, de un momentito. Aquí lo tenía guardado, pero no es este. O segunda de Corintios, perdóname. Segunda de Corintios, sí. Pero cuál. Ok, sí. Segunda de Corintios 4:2. Vayan a ese texto. Segunda de Corintios 4:2. Estamos viendo estos misterios secretos. Ok. ¿Están ahí en Segunda de Corintios? Déjenme ver, ahorita, a ver. Ok, Segunda de Corintios 4:2. Dice así. Empezamos desde el versículo 1. ¿Está bien? Desde el versículo 1. Dice así, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Ok? Diciendo Pablo que tiene este ministerio, el cual es de ser apóstol, y lo ha recibido según la misericordia que ha de Dios y no se cansa. Versículo 2. Antes bien, fíjense cómo dice aquí, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ok, este es otro texto que tenemos que dejar nuestro cerebro lo memorice. Bueno, no memorizar al punto que se lo sepa, pero que escuchen lo que estamos leyendo, ¿verdad? Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ok, ahora van a decir, pues, ¿qué significa ese texto? Ok, y ahorita vamos a ver otro texto en el Salmos. Ok, otro texto en el Salmos, espérense todavía. Déjenlo. Es que tenía planeado apuntar estos textos. Estaba pensando, pero no pude porque Adonai estaba llorando. Y lo tuve que cargar y no me dejó. Y no me dejó escribirlo. Espérenme, así que espérenme tantito. Ok, aquí está. Y enseña y conoce y ponerlo si hay alguno. Aquí está. Ok, ya lo encontré. Lo tenía marcado. Ok, ahí está. Voy a volver a leer. 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Ok, renunciamos al oculto. Se los voy a leer en el inglés para que se entienda bien. A ver si se entiende de otra manera y se los voy a traducir. Ok. Ese es el 2 Corintios 4:2. Dice, pero hemos renunciado a las cosas escondidas y deshonestas, no caminando bueno, así como dice, con astucia, ni manejando la palabra de Dios con intenciones de engañar. Dice, pero por la manifestación de la verdad, mandamos a cada hombre. Dice, como lo dice, y esta parte está igualita. Dice, sino por la manifestación, dice, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios, ¿verdad? 3. Dice, bueno, voy a leer el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, a los que se pierden está encubierto. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo en este texto del capítulo 4, el versículo 2, donde dice que renunciamos al oculto y vergonzoso? Les voy a preguntar a ustedes, ¿qué creen que quiso dar a entender Pablo con esta parte? Y dice así, y dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué es lo que ustedes creen?
¿Qué quiso Pablo dar a entender con ese texto? Por ahí digan. Si dicen, si no tienen idea, está bien. Digan, no tengo idea o no le entiendo, está bien. Por esto, alguien, si tiene alguna bueno, algo que quisieran compartir. Yo quiero, o sea, como dices, cuando estás hablando en lenguas, tú dijiste al principio, es algo oculto, o sea, que no tenemos certeza de lo que estamos diciéndole ante Dios, ¿va? Uh-huh. Y, Ahorita voy a conectar este texto con otro. Falta otro para que se entienda muy bien. y como también, o sea, dices ahorita, o sea, que se vaya a lo oculto, o sea, por ejemplo, o sea, como no sabemos lo que estamos diciendo, probablemente eso es lo oculto, que nosotros hasta lo desconocemos también, que es lo oculto dentro de nosotros. Por ahí, ándale, por ahí vamos bien, bien dicho. Bien, bueno, qué bueno. Es por ahí, está bien, por ahí vamos, por ahí vamos. No, el enfoque no es, bueno, no es el hablar en lenguas, no es lo escondido, pero ahorita vamos a ver, ahorita les voy a ver a qué se refiere. ¿Alguien por ahí tiene otra idea? ¿O nos brincamos ya quieren, o ya quieren ver el texto de Salmos? Ya lo encontré. Vamos a Salmos para que lo vean. Si ahí quieren compartir, vayan a Salmos 139. Y cuando lo mande. De todo lo oculto que hay en nosotros, de lo que no sabemos que tenemos. Ajá, sí, es así, ahí vamos, ahí vamos. Y esto es algo que David oraba. Y vamos a ver esta oración de David. Salmo 139, versículo 20. Sí, váyanse al Salmo 139. Ahorita les digo el texto, el versículo. Yo lo tengo aquí, pero quiero ver desde cuándo podemos empezar a leer. Podemos leer desde el versículo 17. Bueno, desde el 13 podemos leer. Es que no. No, ¿saben qué? Vamos a leer todo el Salmo porque todo lo tiene que ver con esto. Y lo acaba de una manera bella. Vamos a ver todo el Salmo 139. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Mi abuela se agarró la cara así como que, híjole, este no se decide. Es cierto. Ok. Salmo 139. Es que, sí, perdónenme, es que no se ve desde dónde empezar. Es que por lo que están apuntando ahora tienen que borrar, tienen que... O sea, perdón. Ok, Salmo 139. El texto donde quiero llegar es a lo último, pero tenemos que leer todo el Salmo, se los voy a leer rapidito. Bueno, rápido, voy a explicar una parte. Y dice, Salmo 139:1, dice, oh Jehová, tú me has examinado. Ven cómo empieza, porque esta es la clave. Cómo empieza, lo que dice en medio y cómo acaba. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has estudiado, tú me has examinado, tú me has conocido. Es como empieza. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y cuando dice esto es una figura, fíjense. Cuando dice que has conocido mi sentarme y levantarme, son dos acciones que hacemos en la mañana y en la noche, ¿o no? Cuando te levantas, ¿de dónde? De tu lecho, de tu camita, y cuando te acuestas otra vez, ¿verdad? Esta es una figura. En la Biblia se menciona esta figura para dar a entender. Menciona ciertas cosas, pero para no hablar de todas, menciona unas cuantas cosas, pero queriendo cubrir todo completo. Es decir, ahí en Corintios, cuando habla de todo el cuerpo, no menciona todas las partes del cuerpo, ¿sí? En Corintios 14, cuando habla del cuerpo, menciona oreja, menciona ojo, menciona pies, ¿sí o no? Cuando dice, ni la oreja le puede decir a los pies, no te necesito, y algo así, ¿verdad? Sí menciona oreja, creo. Si no, ya me equivoqué. Pero sí menciona ojo, vista, sí menciona ojo, sí menciona pies, y sí menciona... Sí menciona eso. Sí, ¿verdad? La oreja, sí, creo que sí dice porque... Entonces, menciona esos para dar a entender, es todo el cuerpo. Entonces, no te va a mencionar todo, pero menciona partes
para dar a entender one as a whole, o sea, uno por completo. Menciona ciertas partes de lo que forman parte de todo el grupo. De la misma manera es igual aquí. Cuando dice tú has conocido mi sentarme y levantarme, no va a mencionar tu manera de comer, tu manera de pensar, tu manera de reaccionar, pero el simple hecho de decir que de cómo te sientas y cómo te levantas es básicamente de tu acostarte y levantarte, desde que despiertas hasta que cuando te acuestas. O sea que abarca todo el día. Y Él te conoce. Y Él te conoce. Él examina todo. Y dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Venlo otra vez, como uno en acción y cuando está descansando en reposo. Y todos mis caminos, ahí ya lo abarca, te son conocidos. Todos. Entonces empieza con Dios, con él reconociendo de que Dios lo conoce al salmista a gran profundidad. ¿Sí o no? Sí. Al igual Dios nos conoce a nosotros a gran profundidad. Él nos conoce y sabe cuándo nos podemos enojar, sabe qué nos molesta, sabe qué es lo que nos frustra, sabe qué es lo que las debilidades, sabe todo, sabe todo. 4. Pues aún dice, no está la palabra. Este salmo a mí me encanta. Lo tengo casi todo marcado, me encanta. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ok. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto es muy interesante porque ¿saben qué? Cuando hablamos en lenguas, ¿quién te da las palabras? Vimos en el seminario de Ken Perry. El Espíritu Santo. Ajá, te da las palabras. Tú no vienen de Dios, por eso dice en Hechos 2, ¿verdad? Que el Espíritu te da las palabras. Y ¿verdad? Y comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen, dice así. Muy interesante, ¿verdad? Como dice aquí esta parte. Esto se está refiriendo de nuestro hablar, pero lo podemos tomar para también y ver el otro ángulo de cómo era una profecía para aquello que venía, ¿verdad? Porque estamos hablando de hablar en lenguas. Y es con lo mismo cuando hablamos en lenguas, nosotros no conocemos, pero Dios sí las conoce. Sí, muy interesante. 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano para de protección. 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso. Alto es y no lo puedo comprender. ¿Ven? Esto lo estaba hablando literalmente el salmista, donde dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Esto es algo que tenemos que reconocer. En el Viejo Testamento, la gente no sabía cómo es de que Dios operaba, no sabían cómo el enemigo operaba. Por eso lo dice, tanto es este conocimiento y no lo puede entender. No podían entender que había algo grande, había un reino espiritual detrás. No sabían lo que ahora sabemos nosotros, de cómo Dios opera, de cómo Dios es. ¿Se entiende? Por eso dice así. Y más que nada él no sabía porque no tenía discernimiento de espíritus, no tenía palabra de ciencia, palabra de sabiduría, como eran los que, sí la tenían, ¿verdad? Pero me refiero a que las cosas que son ahora reveladas en gracia, todo eso es lo que se está abarcando. No lo podía comprender. Y aún así nosotros no podemos comprender cómo es de que Dios nos conoce, ¿o sí? Es algo maravilloso. Nosotros podemos adivinar, bueno, cómo Dios está en todas partes, sí, pero en sí, cómo es de que tienes vida, cómo es de que te meneas, todo eso es algo que está fuera de nuestro conocimiento, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Sí entiende mi punto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está diciendo el salmista. 7. Y dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Es una pregunta retórica. Sí, para hacerle pensar. O sea, él sabe la respuesta, pero la hace para hacer pensar. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Dice, y si en el Seol
o sea, debajo de la tierra. Mi estrado, dice aquí, ahí tú estás, en todas partes, ¿verdad? Dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, ¿verdad? Y tomar en el extremo del mar, allí, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Asirá, o sea, te va a fortalecer, o sea, asires te va, asidos, de la palabra asidos que es pegado, ¿ok? La palabra asiré es como un pegado, o sea, de que siempre va a estar la mano de Dios. En cualquier lugar donde estemos, la mano de Dios va a estar siempre con nosotros. Sí, es lo que está diciendo aquí el salmista. 11. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Ven, aquí está diciendo que aún en las tinieblas, ¿verdad? A Dios no lo cubren las tinieblas. O sea que Él conoce todo lo de día y lo de noche, lo oscuro y la verdad, la mentira y la verdad, todo eso. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, ¿ven? 13. Porque tú formaste mis entrañas. Y aquí está explicando cómo es de que Dios nos conoce. Fíjense. Pónganle, esto es bello. Aquí ya esta parte la tengo marcada. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Ven? Si vieran cómo es de que un bebé se desarrolla en el vientre, es algo maravilloso, cómo los tejidos empiezan a crecer, las células empiezan a multiplicarse, muy interesante. Y eso es obra de Dios. Si tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿O no somos obras maestras? Sí, ¿verdad? Sí. Estoy maravillado y deberíamos estar maravillados. ¿Cómo es que Dios hace todo esto? Y a mi alma lo sabe muy bien. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado, ¿verdad? Y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Ahora, ¿saben qué es un embrión? Sí. A ver, bueno, ¿le puedes compartir? Wow. Sí. Imagínate desde ahí. El embrión es un estado de cuando el bebé empieza a desarrollarse y es el principio, ¿verdad? Sí, ¿va? O el segundo. Sí, Embrión, no es como, principio. sí, es como un pescadito. Ajá, es cuando estás pequeñito, una célula, pequeñito el proceso y ya después se vuelve un feto, ¿verdad? Te pasa la categoría de un feto. ¿Verdad? Pero aún así, cuando estás pequeñito en embrión, ¿verdad? Cuando apenas están el esperma, y ya después de que el esperma y el óvulo se mezclan, ya empieza algo a formarse. Desde ahí, dice que desde ahí vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos. Aún, entonces está enfatizando desde que aún en lo más profundo, entre la mujer en su vientre, aún ahí nos conoce Dios, ¿verdad? Desde ahí. 16. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Ay, sin faltar una de ellas. Si está hablando, aquí yo pienso que está hablando de toda la palabra. Sí, sin faltar una de ellas. 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Y esto tenemos que saber. Los pensamientos de Dios son siempre bellos. Siempre son bellos. Preciosos, mejor dicho. Dice 18. Si los enumero, más despierto y aún estoy contigo. Los pensamientos de Dios son muchos, hay muchos. Y los podemos encontrar en la palabra. 19. De cierto, oh Dios, dice, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. ¿Ven? Aquí regresando al uso de la palabra impío. No se está refiriendo a gente que simplemente no cree en el Señor Jesucristo. Se está refiriendo a gente sanguinaria. Y sanguinaria es gente que ama matar, que ama servirle al mal. ¿Verdad? Eso es la palabra sanguinario. Porque blasfemias dicen ellos contra de ti, ¿ven? Tus enemigos toman en vano tu nombre. 21. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen,
es una pregunta, está una pregunta igual retórica, poniéndose al tú por tú con Dios, así como que el salmista así en los salmos lo podemos ver cómo se ponía así al tú por tú con Dios, ¿verdad? A veces reclamando, y así, a veces así nosotros en nuestra vida podemos decir, pues Dios, yo hago esto, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y el salmista a veces también así se ponía. Y dice aquí, no odio, Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. ¿Ven? Contra tus enemigos. ¿Quién es el enemigo de Dios? El enemigo, el diablo. Ahora, cuando se refiere a enemigos, ¿ustedes creen que se refiere a toda la gente que no conoce de Dios, a la gente en sí, ¿verdad? No. Se está refiriendo No, totalmente a a enemigos, Lucifer. a esos y a todos los que les sirven. Por eso les digo, la Biblia se refiere a muchas palabras como impíos, ¿verdad? Y esas no son palabras, no son, y aquí lo está diciendo, impíos consanguinarios. No son palabras que Dios usa para describir a gente que simplemente no creía, gente totalmente perversa, pero no vamos a entrar, eso no es el punto. Nada más quería aquí porque está mencionado, quería mencionarlo otra vez. Y dice versículo 22, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos, ¿verdad? Y hay una razón por la cual lo dice aquí, ¿verdad? Pero no voy a entrar en eso. Hay una razón por cual lo dice aquí. Es algo muy negativo, pero no lo voy a mencionar. En el Viejo Testamento lo hacían y lo hacían para servir a un dios, a un falso, no decir, a un demonio, básicamente. Pero después, pero dice, los tengo por enemigos. Versículo 23, y aquí ya se brinca. Y aquí es donde quería llegar, reconociendo el salmista, conoce, desde que somos embriones, desde que somos pequeñitos, desde que el Señor el labio, ¿verdad? Era una cosita en el vientre de su madre, desde ahí lo conocía, ¿verdad? Desde que ángeles, desde que todos nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre con unas pocas semanas, ¿verdad? De fertilización, sí se dice fertilización. Aún ahí Dios nos conocía. Y ahora en el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Ven? Si hasta ahorita no han, les voy a explicar, les voy a leer en el inglés. Se los voy a leer en el inglés, se los voy a traducir. Y dice, búscame, oh Dios, y conoce profundamente mi corazón, ¿verdad? Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay algo, un camino, es casi semejante, un camino de perverso, chueco, y guíame en tu eternidad, en tu camino de eternidad. Lo voy a leer en otra versión. Bueno, esta versión me gustó. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, cuando dice ponme a prueba, aquí Dios no es el que prueba. Cuando se dice pruébame, es básicamente trata de estar refiriéndose al conocerse, o sea, que trate, a que Dios se meta en su vida y lo conozca. Reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Ok. La razón por la cual quise mencionar este texto, ¿verdad? Hay otra versión. Dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Vean el corazón de este hombre en su oración. Y él oraba porque Dios le ayudara a conocer aquellas cosas que él en su corazón tenía ocultas. ¿Ven? Nosotros como seres humanos tenemos algo que se llama subconsciente, ¿verdad? Tenemos un consciente y un subconsciente, ¿verdad? Y ese subconsciente es donde están cosas, pensamientos, miedos, cosas así, enterradas ahí.
y son a base donde a veces tomamos decisiones. Entonces, eso es algo que está en algo muy profundo en nuestro corazón. Nosotros no lo conocemos. Nosotros no conocemos muy bien a profundidad nosotros mismos, lo que tenemos dentro, ¿verdad? Porque a veces actuamos de maneras que no tenemos, que no queremos, ¿verdad? Porque hay algo ahí que no sabemos, que no sabíamos, que nos estaba molestando. ¿Sí me explico a lo que voy? Entonces, el salmista aquí oraba porque Dios conociera ese corazón de él y le ayudara a reconocer y a sacarle si hay alguna perversidad en él. Hoy en día, nosotros podemos orar también por eso, pero ahora, ¿qué creen que es la mejor arma para deshacerse de todas esas cosas que están ocultas? Hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Es el hablar en lenguas. Ven la importancia de lo que Dios proveyó para hablar, la cosa grande que Dios hizo. Tú puedes orar en el entendimiento por esto. El salmista lo hizo, sí. Pero fíjense, el salmista deseaba tener algo que lo purificara por dentro. Algo, porque cuando nosotros renacemos, nuestra mente no cambia. No, por eso tenemos que renovar la mente. Pero cuando tú hablas en lenguas, aquello que está interno ahí, bien enterrado, que tú no conoces, sentimientos, cosas así, no las conoces. Tú no tienes, no, o sea, no, uno no conoce, miedos. ¿Verdad? Miedos, les digo, cosas que están enterradas en uno desde chiquitos, ¿verdad? Y yo les puedo decir, por ejemplo, no sé, perros, póngale. Yo no tengo miedo a perros ahora, pero a veces mi reacción cuando veo así un perro, pues me meneo. Pero ¿saben por qué? Porque desde chiquito yo le tenía, porque hubo ocasiones donde a veces iba a la tienda y habían perros, ¿verdad? No se lo tome nadie por ahí a pecho, a mi mamá, ¿vale? Pero yo me mandaban a veces que iba a la tienda y a veces había un perro por ahí, un boxer, y a mí me daba un miedo y me agarraba de quien estuviera conmigo, ¿verdad? Han de saber quién es, ¿verdad? Yo me agarraba y también había un perro por ahí con la vecina, ¿verdad? Entonces esas cosas como que se te meten y están adentro y te hacen reaccionar de una manera, pero porque están metidas. Entonces nosotros mismos, es un ejemplo, ¿verdad? Yo no le tengo miedo a los perros, ¿verdad? Porque obviamente, bueno, ahora ya yo lo sé, ¿verdad? Porque obviamente yo puedo más que los perros. El Cristo está en mí, ¿verdad? Pero obviamente a lo que voy, tenemos reacciones y eso es un ejemplo muy chiquito. Nosotros desde chiquitos o aún así en la vida podemos, si subimos engañados, si fuimos dolidos, si fuimos lastimados, hay cosas que están ahí y que probablemente sabemos y que ahora sí probablemente no sabemos y que nos hacen reaccionar. Si fuimos traicionados, no confiamos en alguien. Si fuimos entonces son cosas y que construyen patrones en nuestras vidas que no son bendición, ¿verdad? Y que nos traen algo, ¿verdad? Negativo, algo no bueno. Entonces todo eso, para las cosas que hay cosas que sabemos, pero les digo, hay cosas que no sabemos. ¿Y cómo puedes pedir algo tú por lo que no sabes? Pues no. Por eso el salmista decía aquí, examíname, prueba mi corazón y conoce mis pensamientos. Si hay algo perverso ahí, guíame en el camino eterno. Nosotros podemos orar por eso, pero hay algo mejor que Dios proveó y con el hablar en lenguas. Por eso allá en Corintios, donde lo vimos ahí, ¿verdad? En una manera el apóstol Pablo dice, antes renunciamos al oculto y al avergonzoso, aquello que puede estar ahí, ¿verdad? Que puede hacerte caminar en astucia, adulterar la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. ¿A qué se refiere con esa manifestación de la verdad? ¿El hablar en lenguas no es una manifestación? Sí. Sino con la manifestación de la verdad recomendamos, que dice, a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Ven? Para que estas conciencias estén bien. Es básicamente como mejor que una limpieza interna. Cuando tú hablas en lenguas te limpia, te ayuda, te construye, te edifica y te ayuda a pedir por las cosas que no conoces.
que tú no sabes. Hay otro texto por ahí en Romanos que lo hemos visto y ahí vamos bueno, vamos a acabar, ¿eh? Vamos a acabar en ese. En Romanos 8. Y esto es para animarnos a hablar en lenguas más, ¿verdad? Porque no es simplemente una cosa de locos, ¿verdad? No es una pérdida de tiempo, Dios es una provechosa gran arma para nuestras vidas y lo hizo. Ustedes creen que nada más Dios dijo, pues le voy a agregar una manifestación extra para que se diviertan, ¿verdad? No, tiene una gran importancia el hablar en lenguas, muchas cosas grandes. Y en el capítulo de Romanos, ¿dónde está? Sí, 8, 26 y 27 ya está hablando de lo mismo. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en aquello en lo cual nosotros no podemos pedir. Esto está refiriendo también a nuestras debilidades, sí, pero se está refiriendo a nuestra debilidad, es aquello que nosotros no conocemos. Dice, pues, aunque hemos de pedir como conviene, ven, aunque en el entendimiento podemos pedir como lo que sabemos. Pero sí, pues hemos pedido de como conviene. Sí, perdón. No lo sabe. Cuando oramos en el entendimiento sabemos qué es lo que pedimos, pero cuando oramos en lenguas, la debilidad, ¿verdad? Que tenemos es de no saber, ¿verdad? No saber aquello por lo cual, la debilidad de la oración, ¿verdad? Una debilidad es de que cuando oramos en entendimiento, perdón, es de que no, hay cosas que nosotros no sabemos por qué orar. No sabemos. ¿Verdad? Pero cuando hablas tú en lenguas, esa debilidad, dice, te ayuda dice, pues hemos de pedir como conviene, dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Eso que nosotros no podemos hacer, dice, con gemidos indecibles, el Espíritu lo hace. ¿Sí se entendió? Como lo expliqué, ok. 27. Mas el que escudriña los corazones, aquel que pedía el salmista David que hiciera a Dios, de David, le oraba a Dios que escudriñara su corazón, y aquí lo dice otra vez el apóstol Pablo, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, sabe la razón por la cual se está intercediendo. Dios, como te conoce, sabe qué es la necesidad, qué es lo que tú necesitas. Él conoce la debilidad y sabe por cuál debilidad tú no puedes pedir porque no la conoces. Pero Dios sí dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué bello es esto, ¿sí o no? Qué bello, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Para que vieran la gran importancia de hablar en lenguas. Lo había visto hace unos tiempos, pero una persona me lo confirmó, lo escuché de otra persona, de un creyente también, y dije, oh, wow, sí. Entonces, muy, muy... escuché a la persona mencionar ese texto de Salmos, ¿verdad? Y es una gran... No es coincidencia, ¿verdad? Que el salmista estaba diciendo eso. Eran cosas que él decía profetizando aquello que iba a venir. Cuando dice que aún no sale la palabra de mi boca y aquí Jehová tú la conoces. Nosotros, cuando hablamos en lenguas, no conocemos lo que vamos a decir, pero Dios sí la conoce. Y eso nos ayuda a escudriñar. Entonces, ¿hay debilidades? Sí. ¿Hay cosas que están ahí? Sí. El hablar en lenguas te ayuda a limpiarte mejor que cualquier limpieza de Herbalife o de cualquier cosa, ¿verdad? No sé, del OmniLife o de lo que puedan pedir. Me la leuca. No sé. Pero bueno, entonces quería pedir, ya ahí sigue grabando, ¿verdad? Está bien. Eso que quería compartirles el día de hoy. Dios los bendice. Es por